siendo Yasmín Esquivel, yo no sé dónde metes la cara. De que plagió la tesis, no hay absolutamente ninguna duda. No. Ante todo esto sale Enrique Grau a dar hoy un mensaje en el que básicamente dice: es gravísimo lo que hizo la ministra. La UNAM está asumiendo la responsabilidad. Por fin, yo. Después de que intentó evadir esa responsabilidad. Está en riesgo mi título. No te preocupes, es muy raro que nosotros quitemos el título. Y entonces, solo si ibas leyendo, solo si plagiaste. Eso es muy, 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 muy malo. Los precedentes son nulos, es decir, nunca ha habido un ministro de la Suprema Corte al que se le haya retirado el título, y por lo tanto, justamente toda esta cadena de consecuencias y de daños, nadie sabe qué aplicaría en ese sentido. La política explicada deja de ser complicada. Es cuando. Con Poncho Puntual y Juan Padeleo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de viernes, que te quiero viernes. Y junto a mí, frente a mí, está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Mi Poncho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué me cuentas? Ya es viernes. Pues ¿Estás siempre, feliz? ¿Estás contento? Pues siempre contento, ¿no? Es una vibra diferente. Pues sí, o sea, uno que trabaja, aunque no siempre me desconecto sábado y domingo, la verdad. No, pero la vibra se siente diferente. La verdad, sí, ¿no? Alfonso. Ajá. Basilio. Dígame. Verdeja. Presente. Ayer nos quedaste a platicar el caso de Noma, sí. Este restaurante. ¿Es noruego? Es noruego, porque en realidad es nordisk mat. Cocina nórdica. Ya empezaron con sus... Pues así son. Mamonadas. Así son. Te voy a decir nada más lo que yo sé para que nos ayudes a entender. Lo cuento Yo rápido. vi la película The Menu. Ah, claro. Que estoy por verla este fin. Es esta película, está en HBO, HBO Max. En México está en Star Plus. Que sale Ralph Fiennes. ¿Sí? Ajá. ¿Sí es Ralph Fiennes? Sí. Y es una película de un restaurante de super ultra archi requetre contra lujo. Sí. En el cual el chef y sus súbditos cometen ciertos tipos de locuras. La verdad es que mientras menos sepas de la película, mejor. Ok. Pero es una crítica a muchas cosas, ¿no? Al esnobismo y al clasismo, pero sobre todo como a las cocinas actuales y a los restaurantes actuales. Y yo me enteré de este caso porque hay personas que al haberse enterado de esta noticia del Noma decían, es que fue la película The Menu la que provocó e hizo reflexionar a todo el mundo y por eso están cerrando Noma. Pero no sé, tú dime. Mira, uno no ha visto la película, pero yo creo que conociendo el anuncio, no me parece que esté tan conectado, pero sí creo que explica una parte de por qué René Redzepi, que es el chef de Noma, anuncia que va a cerrar. O sea, ¿sí crees que tuvo algo que ver? O sea, yo lo que creo es que ese tipo de restaurantes, que Noma fue el mejor del mundo cuando menos 4 veces, dependiendo que lista estés revisando, tienen una presión tal y llegan a una locura tal que no es sostenible. Y es más, no es la primera vez que había pasado, ¿no? O sea, bueno, que digamos, no crean que yo ando viajando por el mundo para comer. Ojalá en algún momento me pueda dedicar a eso. Pero cuando viajas sí lo tomas mucho en cuenta. Sí, pero pues no es lo mismo viajar a y que digamos que son estos restaurantes tipo Pujol y... ¿no? Sí, Pujol aquí en México es como el mejor ejemplo, y yo creo que el único ejemplo que tenemos de un restaurante al que pues cuesta carísimo comer, o cuesta caro comer, y pues vale la pena ir si tienes ese ingreso, ¿no? Y que la experiencia es muy mamona. Y la verdad sí es muy mamona, ¿no? O sea, porque pues es un mole que se ha repetido 18,000 veces, ¿no? Y no tiene proteína y bueno, total, ahorita no estamos hablando de Pujol. El asunto con Noma ya se había repetido, por ejemplo, cuando menos una vez con el Bulli o el Bulli, dependiendo cómo lo pronuncies, con Ferran Adrià, que para mí es el gran chef en la historia de la humanidad, porque fue el pionero de todos estos locos que estamos leyendo y que se vuelven maravillosos chefs en este momento. Y que él, un buen día, después de innovar en la cocina molecular, porque de todo esto de que voy a tomar aceituna en una esfera y luego voy a servirlo en unas manos de metal, y entonces todo eso... Con humo de... Ajá. De rosas, pero las rosas son chinas, y entonces, todo eso, esa locura... viene de Ferran Adrià, un chef catalán
que empezó cocinando en un restaurante que es el Bulli, pues que era así como de paso, ¿no? Para quienes iban a la playa allá en un pueblito delante de Barcelona. Y se volvió loco y empezó a innovar y a innovar y a innovar. Total, Ferran Adrià en un buen momento dijo, ¿saben qué? Ya me cansé. Ahí se ve. Y a partir de ahora ya no voy a cocinar para ustedes. El Bulli se vuelve un laboratorio y voy a querer aquí enseñar a la gente y a innovar técnicas de cocina. Porque eso es lo único que me gusta hacer. No me gusta atenderlos porque ya me cansaron. Me gustan esos genios. Sí, me gustan esos genios. Y Redzepi es un poco lo mismo. Es como, ¿saben qué? Ya no vamos a estar abiertos al público. Vamos a hacer pop-ups. Porque de hecho ya está planeado pop-up Tokio. No, es Osaka. Así como también en un momento cerró Noma en 2017 y dijo, ¿saben qué? Ya me cansé. Ahora me gusta la cocina mexicana y me voy a ir a Tulum. Y entonces hizo Noma Tulum. Ah, es literal. Sí, sí, eso fue en 2017. Entonces, o sea, te habla, sí, de una genialidad, pero también de la cantidad de presión que tienen. Claro, así cobran, ¿eh? O sea, no es que vivan... Pero también, ¿sabes qué? Hablan mucho en un artículo de Atlantic de este restaurante. Sí. De las condiciones también de los ayudantes y de las condiciones que muchos, por ejemplo, están ahí sin que les paguen. Sí. Y la disciplina que se requiere en la cocina y la oda que también se le brinda al chef, ¿no? De estar trabajando junto al gran genio y el tipo de trato que se dan y el tipo de personas que consumen en esos restaurantes. Como que también habla de todo ese contexto de condiciones laborales, salud mental, Total, y que se critica tanto en esos niveles como en, o sea, los niveles de lo que hables de un restaurante. En todas las cocinas, vaya. Porque es durísimo, no duermes, no te sientas, no puedes comer bien, aunque preparas comida deliciosa. Y que los chefs dicen, bueno, sí, pero te estoy enseñando las últimas técnicas, ¿no? O sea, aquí aprendes, ¿no? Y esa es una discusión de décadas, ¿eh? O sea, no es nueva, ¿no? No es que la esté justificando, pero sí creo que también hay un asunto. En el que, por cierto, tenía hasta hace unos meses una mexicana, en el que también invirtió en su restaurante, que es Rocío Sánchez. Y ella ¿Aquí en México? Bueno, ahorita ya no, ella nunca vivió en México. Sus padres son mexicanos, pero por ende es mexicana. Pero ella tiene un restaurante allá en... ¿Dónde está Noma? Noruega. Donde se me va, perdónenme, no, pero es que es viernes. Pero total, ella tiene un restaurante que se llama La Hija de Sánchez, que vende tacos. Y no he ido, pero se ven buenísimos. Aunque tiene unos tacos de piel de pescado, que seguramente tú dices, no, pero Rocío Sánchez a mí se me hace una de las grandes promesas de la cocina fusión mexicana. El lunes nos platicas de qué te pareció The Menu, ya podemos platicar ampliamente. Sí. Y el segundo capítulo de The Last of Us. Ándale. Exacto, sí, tenemos mucho que platicar el lunes. Pendientes. Oye, Ponch, son las 2 de la tarde con 30 minutos en este viernes 20 de enero. Y menciono la hora porque hace una hora exactamente, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, salió a dar un mensaje a medios de comunicación en donde estaban presentes integrantes de la comunidad universitaria. Directivos. Con el tema de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Qué escándalo se ha armado? Tú lo decías ahorita cuando platicamos en la oficina, qué despapalle se ha armado con este tema, qué así complicado se ha vuelto. Ajá. Qué desmadre, decías. Pues sí, qué problemón. Así habla. Qué problemón, también habla así. Una bola de nieve que se ha ido haciendo más y más grande, que ha involucrado a más y más personas, que se ha llevado a más y más intereses. En un minuto, Yasmín Esquivel, ministra de la Corte, era candidata, como muchos otros, a ocupar la presidencia de la Suprema Corte, de la primera sala de la Suprema Corte y de la Suprema Corte, ante la salida de Arturo Saldívar, que se dio a principios de este año. ¿El 1 de enero fue, o el 2 de enero, cuando se llevó a cabo la votación? El 2. El 2. Previo a esta votación, el Latinus, a través de Guillermo Sheridan, publicó un reportaje en donde denunciaba un plagio de la tesis de Yasmín Esquivel para su licenciatura como abogada. En un principio, cuando se da a conocer esta información y la publica Latinus, Yasmín Esquivel decía, no es cierto, aquí tengo testigos, solamente me quieren dañar,
y desacreditar en cuanto a mis posibilidades para asumir la presidencia de la Suprema Corte, porque Yasmín Esquivel es una persona cercana al presidente López Obrador a través de su esposo, el ingeniero Riobó, que públicamente ha obtenido muchos contratos de parte de la administración de la Cuarta Transformación y también desde la administración de la Ciudad de México. Yasmín Esquivel ya no fue electa como presidenta de la Suprema Corte, salió rápidamente de las posibilidades ese día de la votación. Solo logró 2 votos. Y el tema no quedó ahí. Es una tesis que fue plagiada de otra tesis que se publicó en 1986. Sí. Yasmín Esquivel la publicó en 1987. Correcto. Igual de otro alumno de la carrera de Derecho de la FES Aragón. Y la tesis es idéntica. Sí. Entonces, Yasmín Esquivel pasó de decir, no es cierto, a decir, bueno, pero es que se compartió información, a decir, bueno, es que teníamos la misma asesora de tesis, a decir, no tengo absolutamente nada que avergonzarme. La FES Aragón publica el dictamen de la investigación que hizo respecto a esta tesis, y lo que dice la FES Aragón es, sí es una tesis plagiada. Entonces, aquí hay tres culprits, como se dice en inglés, tres sospechosos. Sí. Háblanos en español. Entre los cuales se están enredando muchísimo las cosas. Ajá. El compañero de Yasmín Esquivel, que publicó primero la tesis, sí. Yasmín Esquivel y la asesora de la tesis. Sí. Y ese es el escenario. Entonces, le decían al gobierno federal, la UNAM dictaminó que efectivamente es una tesis plagiada, te toca a ti, Secretaría de Educación Pública, dictaminar si le vas a retirar o no el título. La SEP le regresa la bolita a la UNAM y le dice, ¿por qué? Yo no expido títulos y yo no quito títulos, yo solamente certifico a través de cédulas profesionales la información que ustedes como universidades nos pasan. Le regresa la bola a la UNAM y crece el tema a través de la presión que hay en la sociedad y en diferentes grupos para que renuncie Yasmín Esquivel. Ella dijo, no voy a renunciar, no tengo nada que avergonzarme. Y el presidente López Obrador le ha estado elevando el costo a la UNAM en las conferencias mañaneras, reiterando, como tú me platicabas hoy en la mañana, la independencia la autonomía de la universidad. Ante todo esto sale Enrique Graue a dar hoy un mensaje en el que básicamente dice, es gravísimo lo que hizo la ministra, no hay lineamientos ni un reglamento que nos dicte qué hacer en estos casos de manera inmediata. Vamos a tomar medidas para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir hacia adelante. Y como todo mundo merece un debido proceso, realizaremos una investigación que posteriormente será analizada por la Junta de Gobierno o el Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces se tomará una determinación respecto a qué hacer con o no con el título de Yasmín Esquivel. Eso fue lo que sucedió. Estamos platicando de esto justamente por este mensaje tan esperado, el primer mensaje del rector Enrique Graue. Y yo creo que esto último es la gran nota de todo el mensaje. Claro, hay varios asuntos, lo podemos diseccionar y algunos dirán, oye, pero no, pues en realidad lo importante es que van a partir de ahora a revisar todas las tesis en los sistemas tecnológicos. Sí, ok, pero en realidad pronto voy a convocar al Consejo Universitario de Ética para determinar, ¿no? No estoy parafraseando, no estoy citando, literal. Pero para determinar las nuevas pruebas que han salido, que es parte un poco de lo que tú decías al inicio, porque es como, sí, pero plagié, pero no poquito, pero fue él, pero, o sea, porque eso ha pasado en 3 semanas, ¿no? Y a partir de eso se va a determinar si hay una sanción. No dentro de la FES Aragón, no dentro de la cuestión académica de la UNAM, sino de un comité de ética a partir de todo el caso y no solo tomando en cuenta el asunto de la tesis, que de por sí es lo más grave. No estoy diciendo que no, pero el asunto va más allá. Por toda la cuestión entre dimes y diretes, mentiras, lo tengo que decir así como es, ¿no? Que han presentado cada una de las partes involucradas, ¿no? Que tú bien lo señalabas. La UNAM está asumiendo la responsabilidad. Por fin, yo. Después de que intentó evadir esa responsabilidad. Sí. No es menor. Siempre digo esto, ya lo platicamos, pero es que platicamos de todo el día. Pero no es menor el quitar a un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de un plagio, porque eso tiene muchísimas consecuencias. Estás hablando del máximo tribunal de este país en cuestiones constitucionales y de la interpretación de la Constitución, y lo que te requiere en cuanto a
no solamente habilidades, sino a moralidad y a ética el pertenecer a esa Suprema Corte de Justicia. Yo creo que el tiempo que está pidiendo la UNAM para llevar a cabo todo este proceso es correcto, porque no es menor, tampoco no hay una urgencia al respecto. Y estaba revisando, por ejemplo, los reglamentos de las universidades públicas en los Estados Unidos respecto a las posibilidades que tienen de retirar títulos o no. Que es un buen ejemplo, digamos, no porque se tenga que seguir, pero creo que es un muy buen ejemplo. Viendo, ¿no? A ver qué pasa en otros países. Es correcto, es correcto. Y lo que dicen es muy difícil que te puedan quitar el título. Es casi imposible. Solo hay una causa mayor por la que te pueden quitar el título, que es una indisciplina absoluta a nivel académico, pues sí, que generalmente incluye plagio o falsificación de datos, digamos, durante una investigación médica, científica, etcétera, etcétera. Entonces, Yasmín Esquivel en los Estados Unidos estaría dentro de las causas por las cuales una universidad pública en ese país te podría retirar el título, y solamente son 2 o 3 causas, no hay más. Todo lo demás lo puedes hacer y no tienes absolutamente ningún problema para que te retiren el título. Porque además me da risa, de nuevo, este es un ejemplo, como puede existir varios en alrededor del mundo, pero me daba risa porque era como un fact, ¿no? O sea, como un preguntas frecuentes, sí, ¿no? Y era como, está en riesgo mi título. No te preocupes, es muy raro que nosotros quitemos el título. Y entonces, solo si ibas leyendo, solo si plagiaste. Eso es muy malo. Y entonces sí te podemos quitar el título. Literal. Pues sí, ¿no? Me parece muy bien que la UNAM haya abierto esta investigación. Sí hay precedentes de la Universidad Nacional Autónoma de México de retirar títulos. Sí. Lo comentaba Raimundo Rivapalacio el otro día, y decía que hay un caso de una doctora que se había graduado por la UNAM, que había falsificado su título de preparatoria para ingresar a la universidad. Y le retiraron el título y tuvo que repetir toda la carrera, la terminó y siguió ejerciendo. Pero sí hay antecedentes. No está en el reglamento, pero como Junta de Gobierno, como esta comisión o se llama así para que lo... digamos, el máximo tribunal. Consejo Universitario de Ética. El Consejo Universitario de Ética, aún sin tener un reglamento específico en donde diga que por cuestiones éticas o de plagio te pueden retirar el título, sí podría tomar esa decisión, porque hay un gran debate respecto a ello. Ya hay rectores de la UNAM que han dicho no podemos quitar el título, hay rectores de la UNAM que dicen sí podemos quitar el título, académicos, abogados, y no hay una claridad respecto a esa regla, porque justamente no hay una regla específica que lo diga. Pero este Consejo de Ética puede tomar sí puede tomar esa determinación. Sí. Y creo que también a mí lo que me pareció muy completo del rector del discurso del rector Graue es que dice, este comité está analizando, o analizará más bien, lo inmediato y las consecuencias de una decisión o de una sanción mayor, ¿no? Y creo que ahí es donde viene el meollo del asunto, porque lo comentábamos, me parece que esta semana al inicio cuando regresamos, es si es que le llegan a quitar el título a la ministra Esquivel, se genera un vacío constitucional porque pues se queda sin título y el cargo de ministro de la Suprema Corte o ministra requiere, según la Constitución, que tengas el título de abogada. Entonces, pues si ya lo tiene, pero si ya tiene el cargo, pero no tiene el título, no podría estar. Pero de nuevo, se crea un vacío constitucional porque es como, pues es que ya se lo dimos. Entonces, claro, y también entra la pregunta si se considera que alguna vez tuviste el título. Es decir, si a ti te retiran el título, todo lo que tú hiciste, firmaste y decidiste como abogado y como magistrado, ¿se mantiene o se elimina? O también deriva en que la maestría, para entrar a una maestría usualmente te piden el título de abogado previo. Entonces, ¿se invalida? Claro. O sea, digamos, son una serie de cuestiones. Por eso creo que es muy completo, pero también creo que hay que entender, sin que yo retire, porque sí creo que la UNAM se ha tardado en asumir una responsabilidad. No estoy citando a AMLO, no soy de la 4T, pero sí creo que... No son tesis de Yasmín Esquivel. Pues no sí, o sea, digamos, es un poco el mensaje también que el rector nos dice es...
vamos a nuestros tiempos. Y los tiempos de la academia en general son lentos, ¿no? Entonces Y las consecuencias podrían ser brutales. Exacto. Y los precedentes son nulos. Es decir, nunca ha habido un ministro de la Suprema Corte al que se le haya retirado el título. Y por lo tanto, justamente toda esta cadena de consecuencias y de daños, nadie sabe qué aplicaría en ese sentido. Entonces dice, y le vamos a dar a ella el derecho de defenderse, ¿no? O sea, no lo dijo literal, pero dijo, a todas las partes tendrán derecho a defenderse y estar presentes. Entonces, sí creo que va a ser un proceso largo. Sí creo que pues puede derivar en quitarle el título. No lo descartó. Exacto. Y yo creo que ese es el gran mensaje del discurso que da. Y mientras tanto y por lo pronto, siendo Yasmín Esquivel, yo no sé dónde metes la cara. Pues con tus colegas, con tu industria, con tus pares. A ver, las consecuencias y la decisión ahí estarán. Pues pero estas consecuencias públicas y sociales y laborales, tienes que tener mucha paciencia, no sé, paciencia no es palabra, pero mucha poca vergüenza para estar, porque de que plagió la tesis no hay absolutamente ninguna duda. No. Entonces, vas a ir por la vida siendo señalada como la magistrada que plagió su tesis. Y eso es durísimo. O sea, está bien, pase lo que pase. Aunque yo te diría, yo creo que peores cosas. El descrito es brutal. Coincido completamente. Yo creo que peores cosas hemos visto en la 4T. Sí, pero ¿no crees que con los magistrados es diferente? O sea, se supone, incluso, a ver, por eso el requisito del título y demás. Yo creo que lo legal, la moralidad y la ética que se requiere para ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia es absoluta. Pues sí. Absoluta. Yo solo creo, sin defenderla, por supuesto. Y es indefendible. Que yo la veo muy segura de sí misma y del respaldo que le da el presidente. Ahí sí, ¿no? O sea, sin duda. Yo creo que internamente, pues sí ha sido un proceso muy duro y pues con qué cara te paras en las sesiones, pues con esa, ¿no? O sea, con esa misma que tienen, porque no ha dejado de ir. Desvergüenza. ¿No? Y con este mensaje, pues seguramente estará muy enojada, inventando madres, ¿no? Y todo, pero pues va a seguir yendo, ¿no? Eje Central publicó un artículo. Muy buen seguimiento que ha dado. Un reportaje, un reportaje de Maridalia Gómez, en el cual describen lo sucedido con esta declaración que dio el otro involucrado, que es el otro abogado a quien le habrían plagiado la tesis. Sí. Porque él en algún momento salió con un comunicado que estaba firmado ante notario, que él en un principio decía que nunca se firmó ante notario, en el cual afirmaba que se compartieron datos, se compartieron información y se compartieron ciertos párrafos dentro del trabajo de esta tesis. Esa declaración por escrito fue turnada a su vez a la Fiscalía de la Ciudad de México. Y fue cuando se generó también esta confusión en la que se pensaba que la Fiscalía había sido quien había certificado la tesis de la ministra como legítima y sin plagio alguno. No fue así, sino simplemente había certificado que se había dado esa declaración bajo notario. Y en un principio este abogado había dicho que no había sido bajo notario y se publicó una fotografía a través de la notaría en donde se ve a este abogado firmando bajo la presencia del notario en una presión por parte de la asesora de tesis y de la ministra Yasmín Esquivel para intentar enfrentar las acusaciones y defenderse de las mismas. Entonces, lo que está diciendo básicamente Eje Central en este reportaje es: hubo una presión y hubo mentiras respecto a cómo fue firmada esa carta y cómo fue empujado de alguna manera el abogado para firmarla. O sea, otra vez el caso, como tú bien dices siempre, the plot thickens. Pues sí, o sea, la verdad es que porque además ya no les quiere responder a ningún medio de comunicación, correcto, ¿no? Es como, o sea, le mostraron la foto y dijo, no, ya es suficiente, gracias, ¿no? Estoy malo, ya no me molesten.
Entonces, así como el meme de, pero ¿y qué pasó después? No, o sea, es como... No es mi mejor voz de... ¿Cómo se llama el dinosaurio? ¿Rex? No, ¿verdad? Sí, se llama Rex, ok. Hice lo mejor que pude, ¿no? Pero sí es, pues, díganos, abogado, díganos si es mentira, si recibió presión o no. O sea, porque no tenemos ahora certeza de si usted estaba diciendo la verdad en todas las 18 entrevistas que dio antes de la semana pasada o ahora, ¿no? Netflix, ve comprando la docuserie de... Yo la vería, caso. pero así, bueno, ajá. Está buenísimo. ¿No? Pero perfecto, ¿no? Y ahí está, a ver, hay intereses en muchas ocasiones detrás del periodismo, sí. Hay ideologías y hay agendas, sí. Pero ahí está el periodismo, ¿eh? Ahí está el periodismo, haciendo su trabajo. Y eso la verdad es que da mucho gusto. Exponiendo a los poderosos y obligando al poder a que rinda cuentas, y ya que las autoridades y el Estado determinen lo que sigue. Ya no le corresponde. Pero todo esto se desató a través de un trabajo periodístico. Y qué bueno. Oye, hablando de periodismo, hablando de periodistas. Ay, Dios mío. Qué delicado, ¿no? Sí, no, delicadísimo y me da cosa. O sea, las declaraciones del presidente. ¿Qué dijo? O sea, hoy en la mañanera, que fue en el Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la Ciudad de México. Para apapachar a su hermana Claudia. A su hermana Claudia, la favorita. A la elegida. Y es que él mismo, hace 2 días, cuando anunció que iba a ser la mañanera en la sede de Ciudad de México, había dicho, va a ser para 2 cosas. Agárrense. Lo de la Guardia Nacional en el metro y los resultados que ha tenido y lo del caso de Ciro Gómez Leiva. Lo dijo el señor presidente. Entonces, hoy dan los avances de la Guardia Nacional y lo que han encontrado, que también hay declaraciones polémicas. Y no dijeron nada de Ciro. Entonces, pues los compañeros de La Fuente le preguntan, oiga, presidente, ¿y lo de Ciro? Y entonces como que pues dije, sí. Entonces, pues básicamente lo que dijo es algo que nos importa, ahora sí lo voy a citar, es algo que nos importa mucho esclarecer porque es un caso grave. Porque imagínense que se hubiese consumado este atentado, que se hubiese cometido un crimen, la campaña de desprestigio en contra del gobierno. Aparte de que estamos hablando de una vida humana. Eso es lo más importante, pero también tiene una connotación política, es un asunto de Estado. No sin antes también mencionar que no descartaba que fuera un autoatentado y pues de nuevo haciéndose la víctima, ¿no? Diciendo que pues en realidad todo esto pues pareciera ser más una acción pensada para dañarlo a él y a la 4T. Gravísimo, sin nada de sensibilidad. Ciertamente el gobierno de la Ciudad de México ha dado resultados y ha dado anuncios relevantes respecto a este caso. Pero me parece, y el propio Manuel Feregrino, que es parte del equipo de Ciro Gómez Leiva, estaban indignadísimos con las declaraciones del presidente, porque pues decir no descarto un autoatentado, pues... Y no es para menos porque son palabras muy, muy delicadas. Delicadísimas. Si el presidente tiene las pruebas, que las presente y pues entonces sí, ya hablamos del tema. Ajá. Pero estar metiendo en la narrativa y en el imaginario colectivo este tipo de teorías de la conspiración a ver, no quiero repetir porque es lugar común, pero en un país como el nuestro, en el que tantos periodistas son asesinados y en el que ningún caso se resuelve y está lleno de impunidad, en un caso sucedido en la Ciudad de México con un periodista tan poderoso como lo es Ciro Gómez Leiva, tiene consecuencias muy graves. Y en ese sentido sí las palabras se deben de manejar con muchísimo cuidado. Si tiene la sospecha, o que se la guarde, o que muestre las pruebas y que se trabaje al respecto. Pero si no, el presidente le quita poder a su posición y lo desacredita también en muchos sentidos. Ciro lo decía el otro día, es muy complicado que se vaya a saber la verdad. Es muy complicado que se vaya a saber qué fue lo que sucedió. Pero si ya detuviste a los responsables, a los autores materiales, y estás hablando de este tipo de situaciones, me imagino que entonces ya las pruebas deberían de estar por ahí y sería un escándalo mayúsculo. Pero como jefe del Estado mexicano no puedes hacer esas declaraciones. No así. No. Y el equipo de Ciro lo que decía es como, pues, o sea, usted sigue jugando con la palabra autoatentado.
O sea, porque está jugando, ¿no? No hay pruebas. Él mismo, y por eso iniciaba con eso el comentario, anuncia que van a dar avances del caso y no presenta nada. Por supuesto que había todo un derecho para preguntar, oiga, ¿y este tema es relevante para usted? Ya lo ha dicho. Y sales con esto. Pues la verdad es que no es más que una grosería, ¿no? Lo que dice el presidente es, si algo le llega a pasar a un periodista tan importante, tan conocido y tan poderoso como Ciro, la desestabilidad viene para mí y para mi gobierno y la responsabilidad recae sobre mí y sobre lo que estamos haciendo. Y en un sentido de juego político y politización tiene lógica. Pero él es el jefe del Estado. Pues sí. Y no puede pronunciar ese tipo de declaraciones a la ligera como lo está haciendo y politizar el caso como lo está haciendo. Lo que habría de hacer el Estado y el gobierno es resolver el caso, punto. Sea lo que sea y haya sido quien haya sido por las razones que hayan sido. Él como jefe del Estado debe de proveer los recursos y las capacidades necesarias para que se sepa qué fue lo que sucedió y no nos quedemos como siempre en este país con la duda de qué fue lo que pasó. Y si son diferentes, y si no hay impunidad, y si no hay corrupción, y si no hay censura, y si hay libertad de expresión y libertad de periodística, debe de garantizar que la verdad se sepa y qué fue lo que pasó. Y es una irresponsabilidad y es caer en lo mismo que todos han caído al decir que fue un atentado sin tener las pruebas. Es pues sí, muy irresponsable y muy delicado. Y pues lo que hace siempre, ya para ir cerrando, ese comentario en específico va dirigido a sus militantes, a sus cuadros, a sus huestes, como lo quieran decir. Curarse en salud. Pues sí, porque cualquier cosa que pase en este país es contra nosotros. Y son conspiraciones. Alimentar las cuestiones conspiranoicas, ¿no? Y lo resuelves con un mensaje en la mañanera y con eso ya alimentaste... Ahora sí que al tigre lo suficiente por el día. Delicadísimo. ¿no? Pero es delicado que lo hagas así. Y lamentable. Muy delicado. Pues ya nos tenemos que ir. Juan Pablo se va a ir a Acapulco el fin de semana, ¿no? ¿Me voy a Acapulco? No me voy a Acapulco este fin de semana. ¿no? No, me quedo aquí en la Ciudad de México. Qué maravilla. En la ciudad de Claudia Sheinbaum. Y tú ya también. Ella no va a estar, pero yo sí voy a estar. Bueno, ya vámonos. Agradecemos a todos ustedes que nos escuchan. Coméntenos. Estoy yo más en la ciudad que Claudia Sheinbaum. Y eso ya es mucho decir. Compartan este podcast, por favor. Díganos de qué otros temas les gustaría que estemos hablando. Gracias a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien, al equipo de Pols.mx, a Jorge, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias a ti, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Esto fue Es Cuánto, un podcast de Político MX.